Hace unas semanas estuvo en Puebla, en UPAEP, en un congreso, un foro sobre democracia, una periodista que es corresponsal en el Vaticano del Grupo Televisa, Valentina Alarraqui, y decía en su intervención, cuando la comisionó su jefe en aquel momento, Jacob Zabludowski, el que manejaba 24 horas, el director y conductor, le comisionó ante la visita que haría en 1979 el Papa Juan Pablo II una entrevista. Y Valentina le dice, oye, Jacobo, los papas no dan entrevistas. Y era cierto, ¿no? En aquel momento los papas no daban entrevistas. Hoy diría yo, los papas no hablan de política, o sea, hablan de temas de religión, de doctrina, de fe, de magisterio de la Iglesia, pero no hablan de partidos políticos, no hablan de política. Pero hace unos días, Manuel de Asir, el Papa Francisco habló de política y de la participación de los católicos en la política y de la pregunta, ante una pregunta de si los católicos debían de formar un partido político, dice que no. Y también señala que hoy día el convivir, el sufrir el tema de la corrupción de los gobiernos se convierte en una nueva forma de hacer un martirio. O sea, los nuevos mártires son los que sufren de la corrupción de los políticos. Es impresionante la declaración, Manuel. Así es, y si tomas en cuenta además que llevaba un discurso escrito que ahí mismo dobló y guardó y comenzó a contestar de manera directa, te das cuenta de que para el Papa este tema es un tema importantísimo. Desde que el Papa Pío IX, allá a mediados del siglo XIX, en 1870, se declara prisionero del Vaticano, una de las primeras normas que establece para el mundo italiano es la prohibición a los católicos de participar en la política. Este argumento será recogido por el episcopado mexicano y el episcopado mexicano lo aplica en el mismo periodo de 1867 a 1906. Los católicos no hablan de política, los católicos no participan en la política y la Iglesia no habla de esos temas. El gran tema de la Iglesia lo marca la Rerum Novarum. La Rerum Novarum que a finales del siglo XIX está presentando la visión que la Iglesia tiene sobre el tema de lo social. Y la proyección de este documento sobre el trabajo de la Iglesia y de los laicos en este país es verdaderamente extraordinaria. En unos cuantos años de 1906 que comienza a darse a conocer la encíclica, porque la encíclica no se dio a conocer hasta después. Hasta 1906, que el padre Bernardo Vergund, sacerdote jesuita, el asesor de la CJM, de todos aquellos movimientos, que es una de las figuras clave en aquella época, comienza a publicar fragmentos de la encíclica con comentarios para ilustrar a la gente sobre el contenido, y esto hace brotar lo que se llamó el catolicismo social, del que este investigador del Colegio de la Frontera, Manuel Ceballos, ha elaborado un texto muy importante en donde vienen todos los elementos desde el punto de vista teórico, doctrinario, del entorno histórico y de los actores en orden del mundo religioso, del mundo del episcopado y de los laicos que se ven atraídos y se ven promovidos y proyectados en esta opción. El argumento del catolicismo social era: nosotros no intervenimos en la política. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y aquí nosotros estamos haciendo trabajo social. No estamos apoyando a ningún partido, no estamos atacando a ningún partido. La Iglesia se declara neutral en este sentido, y es en esta circunstancia
que surge el Partido Católico Nacional. Lo que nos contaste hace que en alguna ocasión sí habíamos comentado ya sobre este particular. El fracaso del Partido Conservador, sus consecuencias, el inicio de la persecución carrancista y finalmente la guerra cristera son, digamos, parte de este escenario en donde los católicos y la vida política en México parecen no coincidir por ningún lado. Será hasta 1938 cuando la figura de Gómez Morín haga la propuesta de la fundación de un partido que lo primero que llama la atención es que no lleva apelativo religioso. No, pero es de inspiración católica. En su nombre, pero es un organismo de fuerte inspiración cristiana. Aunque el planteamiento de fondo hace ver que Gómez Morín estaba de acuerdo con las categorías del liberalismo igualitario, que son las que le han dado forma, sentido y orientación a la democracia en el mundo. Solo que el propio Gómez Morín no creía que ese partido podía llegar al poder, sino que su papel sería el de una especie de conciencia permanente que estaría señalando los errores del sistema. O sea, nació para ser oposición. Oposición. Una oposición, entre comillas, leal, porque es como la conciencia, digamos, ¿no? Ser la conciencia de México. Más que sentarse en la Cámara de Diputados a discutir, que eso es la oposición real, aquí era el mensaje de que la acción de gobierno tenía estas deficiencias, de que los proyectos económicos no resolvían asuntos que tenían muchos años. En ese sentido, el planteamiento del partido que surgía no era una amenaza para el partido hegemónico que estaba en el poder. Y no fue amenaza, Jesús Manuel, nunca, hasta después de los 70. Sí. Hasta después de los 70, que es cuando en este país comienzan a funcionar toda una serie de inquietudes sobre el particular. La Iglesia Católica se había mostrado enormemente suspicaz frente al tema de la participación de los católicos en la política. Y el Papa León XIII había pedido a Alberto de Mun la fundación de un partido en Francia para que los católicos tuvieran representantes en el Parlamento francés, y había aceptado el Papa la presentación que le hace Monseñor Ketteler en Alemania de la fundación de un partido católico que no se llama católico, se llama el Centrum, y juega al centro en la política. Y atacado al principio y señalado como una provocación por parte de Bismarck, que estaba dirigiendo en aquella época la famosa Kulturkampf, que era la desaparición del cristianismo del mundo de la educación, pues 10 años después de la fundación del Centrum, Bismarck ha retrocedido de esta postura, ha hecho alianza con el Centrum, y el Centrum se ha convertido en el partido a través del cual se hacen los equilibrios en la política de un país protestante como era Alemania. Es decir, es un éxito sorprendente. La bisagra de todos ellos. Una bisagra. Alberto de Mun crea su Partido Popular. Y el Partido Popular es un partido que tiene sus éxitos, tiene sus fracasos. Es menos espectacular el partido de Mun que el de Ketteler en Alemania, pero los dos obedecen al mismo principio, que los católicos tengan representación en las cámaras. Sin embargo, en Italia la respuesta es: aquí no se puede hacer política. ¿A dónde queda la democracia cristiana? En Italia. En Italia, en el nombre. Nada más.
Porque se hacen alianzas con los mafiosos, ¿no? Hay una serie de pero eso será éxitos muchísimo electorales después, en Calabria y demás. Eso viene después de la Segunda Guerra Mundial. En 1903, 1904, un grupo de personas se entrevista con el Papa Pío X. Es el nuevo Papa, más abierto, ya salió al balcón a hablarle a la gente, ya rompió ese tabú que había creado el Papa Pío IX. El autosecuestro, ¿no? Así es. Y ahora, cuando llegan los promotores de la participación a verlo, él los identifica perfectamente y antes de que hablen les dice: hace una semana me vino a ver una comisión de personas y ya les dije que no. Entonces el que encabezaba la representación no se deja intimidar por esto y le dice al Papa que no puede la Iglesia seguir cerrando los ojos a la realidad y comienza a contarle cómo se está comportando el poder político en Italia, precisamente porque no hay un contrapeso. Cuando termina, el Papa se queda callado casi 4 minutos sin contestar, se levanta, se va, da unas vueltas y llega y les dice: actúen según su conciencia. Y entonces le preguntan: ¿esto significa que sí? Y entonces el Papa dice: hagan según su conciencia. O sea, nunca les dice sí. Pero eso se los alienta. Es más, por primera vez el Papa acompaña al grupo que había venido hasta la puerta. Y cuando ya se iban, les vuelve a insistir: acuérdense de actuar según la conciencia. ¿Ese es Pío? Pío X. Pío X. O sea, fíjate qué tan... Fíjate nada más, oye, pero además en todo el siglo XX se mantiene la misma posición. Ah, claro. Porque Juan Pablo II no le entró al tema de decirle a la gente que participara políticamente, públicamente. A lo mejor lo hizo con los movimientos en su propia patria, ¿no? Mira nada más la movilización de solidaridad de los muelles, de todo este asunto del sindicato de la Ecualesa, pero no lo hizo público, o sea, nunca hizo una convocatoria pública. A lo mejor lo alentó por abajo, ¿no? No, en la carta Christi Fideles Laici es clarísimo. La participación de los católicos en el movimiento. De hecho, es ahí donde reconoce el valor de la participación de los católicos en la política. Es el primer documento de la Iglesia donde esto se hace así. Porque ya Pío XII, en su discurso de la Navidad de 1944, había avalado la democracia, cosa que parecía imposible en el mundo católico, porque es reconocer las categorías de liberalismo, de libertad, de igualdad vistas en la perspectiva liberal. En el colegio cardenalicio hay democracia cuando se elige a un papa. Claro, solo que el modelo es, digamos, diferente. Democracia cerrada, democracia, ¿cómo se le llamaría esa? Representativa. Representativa, sí. Pero fíjate, o sea, tantos años, tantos papas, y los criterios se modifican con un porcentaje mínimo hasta el Papa Juan Pablo II, con el tema de solidaridad. Los siguientes papas, Benedicto XVI no se metió en el tema, no, ¿sí? Es el que más se mete. Y además, Benedicto... Me he perdido muchos documentos. Sí, mira, Benedicto es el primero que dice: déjense los católicos de querer hacer un Estado católico. Eso no existe. Ni es posible, ni es recomendable, fíjate. O sea, la Ciudad de Dios, San Agustín y estas cosas quedaron en la leyenda. No, lo que pasa es que tienen su medida de aplicación en este contexto. La Ciudad de Dios no necesariamente es un edificio, ¿sí? Es tu concepción de la sociedad a donde tú te
proyectas y donde tú actúas. En función de los valores, las virtudes, etcétera. Y ahí no es que tú llegues con tus escapularios y tu banderita, sino que misa diaria y el ángelus y tocar las campanas a determinada hora. Así es. Eso es lo que el Papa Benedicto consideraba que debería ser olvidado. Decía, tenemos que olvidar eso, tenemos que olvidar la visión de la política en la que los católicos somos los buenos y tenemos la razón y nuestros contrincantes son malos y por lo tanto tienen que perder. Dice, porque la lucha en la política, dice el cardenal Ratzinger, dice, la lucha en la política es lucha de posiciones, lucha por espacios, no es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha por posiciones políticas que deben acabar en una mesa de negociaciones donde se establezcan los acuerdos. Donde se hace la política. Donde se hace la política. Bueno, y de ahí a lo que dijo ahora el Papa Francisco, ¿hay diferencia? ¿Hay un avance? ¿Hay una manifestación más abierta? Mira, ¿se alienta más? Lo importante aquí es ver también el contexto. El Papa está en una reunión donde hay grupos de diferentes edades que le vienen a plantear problemas distintos. Y para los que él tiene preparado un discurso que en el último momento lo dobla y lo guarda en su bolsillo y entonces comienza a plantear el tema que a él le preocupa. La sociedad parece estar pasmada, la sociedad parece estar inerte frente a un mundo en el que están ocurriendo cosas gravísimas y a los representantes del mundo cristiano esto parece tenerles sin cuidado. Y entonces él dice, esta situación tiene que cambiar. O sea, es el efecto del avance del Estado Islámico y la persecución a los cristianos en el Oriente. En el Oriente, claro. Y por otro lado, como él mismo dice, la avalancha del subjetivismo que está dominando todos los escenarios es altamente preocupante. ¿Sería la primera respuesta formal, frontal, a las teorías y a la práctica del New Age? Claro que sí. ¿Verdad? Es un rechazo. Es un rechazo. A esta posición. Y entonces él dice a los jóvenes, jóvenes abandonen la actitud de indiferencia, estén dispuestos a hacer algo. Prefiero que hagan algo malo, fíjate, a que no hagan nada. Porque el que hace tiene al principio cuando menos algo de buena intención en lo que propone. Armen lío, dice el Papa, con esas palabras. Armen lío, pero no se queden callados ni se queden pasmados. Y luego, refiriéndose a otro de los grupos que está ahí, dice, muchos me han venido a preguntar si se forma un nuevo partido. La respuesta es no, no a un nuevo partido. Dice, pero cuando me refiero no a un nuevo partido, me refiero a un partido católico. No a un partido católico porque no tendría ni capacidad de convocatoria ni posibilidades de unificar el mundo en el que estamos viviendo, en donde los cristianos, los católicos tienen que estar presentes. No me salgan con el pretexto de que la política está podrida y de que todo está lleno de corrupción. Por eso hace falta que los católicos estén y entiendan que una forma de sufrir el martirio es dar testimonio de vida cristiana en medio de los corruptos. Esto que estás diciendo me recuerda los libros de oración de los jóvenes de los 40, 50, por ahí así, en España, estos libros, no me acuerdo ahorita del autor, valor divino El valor divino de lo humano. ¿Quién lo escribió, El valor divino de lo humano? Ya no me acuerdo. Es Urteaga, ¿no? Por ahí va. El valor divino de lo humano, que te lleva a esa participación de dar ejemplo de vida.
Así es. Independientemente de las condiciones políticas en las que esté el espacio, ¿no? Así es. Qué interesante. El Papa lo que está pidiéndole a las personas es, y les dice, elijan el partido de su simpatía y de su preferencia, pero en el partido que sea en el que ustedes estén, lo que quiere decir, entren Sí, a todos todos. los partidos. Dice, lo que sí la Iglesia les exige es su calidad de vida como ejemplo frente a la corrupción que se está viviendo en el mundo. Qué interesante. Entonces, esto, desde luego, es parte de una situación muy tensa que está viviendo el Papa. Tuviste el día de ayer sale la nota de la confrontación del cardenal Burke en contra del Papa, que verdaderamente es inquietante, porque ahí se está hablando del proyecto que el Papa seguramente está elaborando para el sínodo de la familia. Número 2 de la familia. En el primero se hizo el análisis, ahora se va a comenzar a plantear alternativas. Y Burke, antes de que comience la reunión del sínodo, está dando por sentado que el Papa va a aceptar el divorcio, que el Papa va a aceptar las parejas de homosexuales, cosa que el Papa en momento alguno ha dicho, pero los sectores integristas siempre, invariablemente, se adelantan a los acontecimientos y sacan de ellos las más malas consecuencias. Más la mala prensa que hay tras del Papa, alentada claro, desde el interior de la burocracia vaticana. El otro problema muy serio que tiene el Papa, que tú vas revisando en la prensa italiana y vas encontrando las filtraciones, que ahí hay filtraciones hechas con muy mala intención, que están… Es el poder de la curia, claro, todavía, ¿no? Que están buscando golpear… minarle la autoridad. Su autoridad. Impresionante. Manuel, se nos fue el tiempo. Muy interesante esto de la política y los católicos. Muy interesante, sobre todo ahora que vienen las elecciones. ¿Por quién votar? Tendremos que hacer alguna reflexión de eso. Claro que sí. ¿No? Muchas gracias. Análisis breve y sustancioso. Los periodistas. Ay, Chihuahua, se nos fueron 22 minutos.